Bien, bienvenidos a la materia de cálculo 1. En esta ocasión estaremos hablando el capítulo de límites. ¿Qué es un límite? Un límite es el área de trabajo en la que existe, ¿sí?, el límite L de una función f de x para un valor a cualquiera, ¿sí? El límite de una función normalmente se la define como esta fórmula. Menciona que el límite de f de x es igual a L cuando x tiende al valor a. Vale decir, el x es igual al valor a cuando tengamos que sustituir en alguna función. El límite de una función se define también, ¿sí?, como f de x menos L menor a un error. Ese error ya está determinado y tiene un valor de 0.1. Además, la tendencia, que es esta, x que tiende a A, también se hace esa diferencia, x menos a. Y ese es menor también a otro valor, a otro segundo error pequeño, ¿no?, positivo, delta. En función a estas tres fórmulas, normalmente se resuelve los ejercicios que mencionen, que diga demostrar, ¿no? El otro tipo de ejercicio que se da es cuando nos piden hallar el límite L, que posteriormente lo vamos a ver. Bien, entonces, como ejemplo de esta parte de límites que nos pide demostrar, vale decir, la aplicación de estas tres fórmulas es la siguiente. Dice, demostrar el límite cuando x tiende a 0 de 100x más 3 es igual a 3. Si ustedes se han fijado, acá tenemos la función, acá tenemos el límite L y la tendencia que es igual a 0. Si reemplazamos, fíjense, en las tres fórmulas, la segunda fórmula sería f de x menos L. Este es f de x, este es L. Entonces tendríamos 100x más 3 menos 3. Menor a, acá dice menor al error 0.1. Entonces esto es lo que vamos a hacer las operaciones. Sería entonces 100x más 0 sería, ¿no? O sea, es nuestra operación. Menor a 0.1. Separando un poco esto, que es en valor absoluto del número 100, valor absoluto de x. Normalmente este término que aparece tiene que ser similar o parecido cuando armamos la segunda o la tercera, en este caso, inecuación, ¿no?, en valor absoluto de x menos a. Acá la tenemos eso, ¿no? X, fíjense, el valor de a es 0, menor a delta, ¿no?, la fórmula. Entonces, si hacemos las operaciones x menos 0 es x, ¿no?, en valor absoluto. Esto es aproximadamente delta. Va a decir, donde acá está resultando y estamos viendo el valor absoluto de x, lo puedo reemplazar por delta, ¿no? De ahí viene esto de delta. ¿De acuerdo? Entonces sería 100 por delta menor a 0.1. Haciendo operaciones tendríamos delta va a ser menor a 0.1 entre 100, que va a ser igual a 0.001. Va a decir, el límite L de 3 va a cumplirse cuando el segundo error delta sea menor a el valor de 0.001. Fíjense, es un primer ejercicio cuando dice demostrar. Entonces utilizamos las dos fórmulas que siguen a la definición de los límites. Un segundo problema que puede también resolverse es esta, ¿no? ¿Ya? El ejemplo dice, hallar el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado más 3 sobre x más 1. Fíjense, acá ya no nos da el valor de L, el valor del límite L, sino más bien tenemos que determinarlo. ¿Cómo hallamos? Simplemente reemplazamos donde veamos x, el valor de 1. Fíjense, aquí tenemos x al cuadrado, entonces va a ser 1 al cuadrado más 3, acá tenemos x, sería 1. ¿Sí? 1 más 1. Entonces, haciendo operaciones tendríamos 3 más 1, 4 entre 2. 4 entre 2 va a ser el valor de 2. Va a decir, este ejemplo tiene un límite de 2, ¿no? Fíjense las distintas formas de hallar las soluciones que se tienen. Ahora, antes de ingresar a las distintas formas, necesitamos conocer algunos teoremas o leyes que también se muestran, ¿ya? Por ejemplo, el límite de una constante, el límite de un número sigue siendo el mismo número. El límite de una suma de dos funciones, fíjense, las puedo separar para cada una de las funciones. Es mucho más fácil trabajar de esta manera.
Para un producto de la misma manera, ¿no? El límite de este producto, de f por g de x, también las separamos y hallamos soluciones por separado y luego las soluciones las puedo multiplicar. ¿Sí? El límite de una división de f de x sobre g de x cuando extiende a a, también, ¿no? Hallo el límite de f de x dividido entre el límite de g de x. Estos dos, una vez que hallemos sus valores, también la puedo fácilmente dividir, ¿no? Y hallamos también su solución. Estos teoremas que estamos mostrando, ¿no?, son bien importantes porque nos facilita bastante el trabajo, ¿no? El límite de la raíz cualquiera, fíjense, enésima de una función f de x sería difícil de solucionar. Pero lo que se hace es sacarle la raíz y hallar simplemente el límite, ¿ya? De esta manera. Y esto es mucho más fácil. Una vez que tengamos el valor del límite, le sacamos la raíz enésima y ya estaría solucionado ese límite. El límite del neperiano de f de x, igual, sacamos el neperiano afuera y simplemente hallamos el límite de f de x, ¿no? Y luego al final su neperiano y tendríamos con eso la solución. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Dice el límite cuando x tiende a 1 de la raíz cúbica de x al cuadrado sobre x más 8. Fíjense, tenemos que solucionar de esa manera. Aquí existe, si ustedes se han fijado, una raíz, ¿sí? Luego tenemos un f de x y un g de x. Entonces, aplicando la propiedad y los teoremas de leyes, que sería esta, tenemos lo siguiente, ¿no? La raíz lo sacamos fuera, raíz cúbica fuera, y simplemente hallamos los límites para x al cuadrado y el límite para x más 8, ¿no? ¿Sí? Y hallamos por separado los límites, como hemos dicho anteriormente. Entonces, cuando, no se olviden, cuando x tiende a irse a 1. Entonces, si x tiende a 1, aquí sería x al cuadrado, va a decir 1 al cuadrado sería 1, ¿no? Su límite. El límite cuando x tiende a 1 de, fíjense, x vale 1, sería 9. Entonces, sería su valor de 9. Entonces, tenemos la raíz cúbica de 1 entre 9, lo que la solución me daría 1 entre la raíz cuadrada de 9, ¿no? Como parte de esta solución. Entonces, simplemente hemos aplicado aquí las propiedades o los teoremas, ¿no? O las leyes, ¿no? De los límites, lo que anteriormente habíamos visto, para solucionar un problema que parecía ser difícil. A continuación vemos un poco lo que son las indeterminaciones. ¿Qué son las indeterminaciones? Las indeterminaciones resultan cuando son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 por infinito, infinito a la 0, infinito menos infinito, 1 al infinito o 0 a la 0, ¿no? Son 7 indeterminaciones que se dice que no se sabe si tienen solución o no. Ahora, cada una de estas indeterminaciones tienen su propia forma de solución, ¿ya? En primera instancia, vamos a ver la indeterminación de los límites de las funciones algebraicas cuando salen como indeterminación 0 sobre 0. Para ello tiene que haber una división de funciones, no se olviden, para que salga 0 sobre 0. ¿Qué se hace cuando resulta ser 0 sobre 0 la indeterminación? Hay que factorizar, ya sea f de x o ya sea g de x, o a veces ambos hay que factorizar. ¿De acuerdo? Esa es la forma de levantar la indeterminación. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Si reemplazamos la tendencia me va a dar, arriba 1 menos 1, 0. 1 menos 1, también 0. Estamos dentro de este tipo de límites indeterminados. Entonces dice factorizar. La parte del f de x no puedo factorizar, pero sí el denominador, que es el g de x, no puedo factorizar. Como es una diferencia de cuadrados, ¿no? Factorizamos. Puedo eliminar estas dos que son comunes, de tal manera de que me va a quedar 1 entre x más 1. ¿De acuerdo? Como ya no puedo simplificar más, se queda ahí y ya estamos listos para hallar el límite. Entonces el límite sería, donde veamos x, reemplazamos este valor de 1, que sería 1 entre 1 más 1, que sería 2. Entonces la solución me va a dar 1 medio. Otro ejemplo parecido, cuando x tiende, dice, a 3 de x al cuadrado más 2 veces x menos 15 sobre x menos 3. Si reemplazamos este 3, me va a dar la parte del numerador 0, la parte del denominador también 0. ¿Ya? Entonces, la técnica dice que si sale estos dos, factorizar. Factorizamos la parte de arriba, que está
que es una diferencia, mejor dicho, es una ecuación de segundo orden, que resulta ser x más 5 por x menos 3, ¿no? La solución de x al cuadrado más 2x menos 15. Igual, puedo simplificar estas dos, el x menos 3, y simplemente va a quedar el límite cuando x tiende a 3 de x más 5. ¿Sí? Reemplazando la tendencia tendríamos, aquí este 3 más 5 sería 8 la solución de este tipo de ejercicio. Entonces, cuando es 0 sobre 0, debemos de factorizar. Eso debe quedarse como para recordar, ¿ya? ¿Qué hacemos cuando resulta ser otra indeterminación? Cuando el límite de f de x entre g de x, cuando x tiende al infinito, me sale infinito sobre infinito. Para ello, la técnica menciona que debemos dividir por el x de mayor potencia, ¿sí? Por la variable x que tenga mayor potencia. Un ejemplo de ellos tenemos acá. Dice el límite cuando x tiende al infinito de x al cuadrado más 3x más 5 sobre x más 1. Si reemplazamos donde veamos x infinito, me va a dar infinito sobre infinito, ¿sí? Lo que debemos de hacer, como dice acá, dividir entre la variable de mayor exponente. La variable de mayor exponente aquí es x al cuadrado, ¿sí? Entonces, todo lo que es f de x lo dividimos entre x al cuadrado. Todo lo que es g de x, que es x más 1, también entre x al cuadrado, tal como acá está procediéndose. Entonces sería x al cuadrado sobre x al cuadrado, 3x sobre x al cuadrado, 5 sobre x al cuadrado. La parte del denominador, x sobre x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado. Simplificamos, esto es 1, me va a quedar 3x sobre x. Aquí me va a dar 5 sobre x al cuadrado. Acá me va a dar 1 sobre x y 1 sobre x al cuadrado, ¿no? Una vez que hemos llegado nuevamente a la máxima simplificación, recién podemos reemplazar la tendencia, ¿ya? Donde veamos x. Aquí sería entonces 3 entre infinito, 0. 5 entre infinito, 0. 1 entre infinito, 0. 1 entre infinito, 0. Me va a quedar entonces 1. No se olviden que el límite de un número, de una constante, es el mismo número. El resto va a ser 0, 0, ¿no? Tal como está apareciendo esta parte, ¿no? Entonces sería 1, 0, 0 dividido entre 0 más 0. Entonces me va a dar 1 entre 0 es infinito. Entonces la solución de este ejemplo es infinito. Un otro ejemplo tenemos esto, ¿no? Cuando el límite tiende al infinito de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4 sobre x. Si se pasa una tendencia igual, me va a dar infinito, la parte del numerador, del denominador, también infinito. Nuevamente obedecemos lo que dice cuando la técnica, cuando sale infinito sobre infinito. Dividimos entre la variable de mayor exponente. ¿Cuál es la variable de mayor exponente? Es x, ¿no? Vale decir, la raíz entre x y este x entre x, ¿no? Ahora, esta x puede ingresar dentro de la raíz como x al cuadrado, ¿sí? A dividir a estos dos términos, x al cuadrado menos 4. Y este x sobre x me va a dar el valor de 1. Simplificamos nuevamente, me va a dar entonces aquí 1 menos 4x, ¿sí? 1 menos 4 sobre x al cuadrado, ¿ya? Entonces el límite se ha reducido netamente a esta parte, ¿no? Entonces reemplazamos nuevamente el valor de x, que es infinito, que sería acá, y sabemos que esta parte va a ser 0, ¿no? Entonces va a ser 1 más 0, 1, raíz de 1, 1 más. Entonces no olvidemos que cuando es infinito sobre infinito debemos de dividir entre la variable de mayor exponente. Otro tipo de límites que contiene la parte de la indeterminación de infinito más infinito tiene que ser de esta manera. El límite cuando extiende a A o al infinito de f de x menos g de x. Al reemplazar las tendencias me tiene que resultar infinito menos infinito. ¿Qué se hace cuando resulta esta indeterminación? Debemos de sacar como un denominador o a veces hay que factorizar, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que recordar. Por ejemplo, tenemos acá el límite cuando extiende a 1 de 1 entre x menos 1 menos 2 entre x al cuadrado menos 1. Si pasamos la tendencia que es 1, me va a dar aquí 1 entre 0, infinito. Aquí lo mismo, 2 entre 0, infinito. Entonces me está dando infinito menos infinito. Entonces, recordamos lo que dice, sacar como un denominador o factorizar. Acá no puedo factorizar nada, pero sí puedo sacar como un denominador una vez que hemos, ¿sí?, reemplazado
esta diferencia de cuadrado, que es x más 1 por x menos 1, ¿no? Fíjense, puedo factorizar 1 entre x menos 1, que acá también tiene, ¿sí? Haciendo eso tendríamos, factorizando 1 entre x menos 1 por, aquí me quedaría 1, que es este 1, menos 2 entre x más 1, ¿sí? Haciendo operaciones dentro de lo que son estos corchetes, tenemos lo siguiente. No se olviden, sacando como denominador tendríamos x más 1. Este vendría a multiplicar acá, que sería x más 1, menos 2. Hacemos nuevamente operaciones dentro de este paréntesis, resultando que va a ser x menos 1. Esto. Multiplicado por 1, x menos 1. Como denominador tendríamos x menos 1 por x más 1, que resultaría ser esta parte. Simplificando, tendríamos 1 entre x más 1. Como ya no se puede simplificar mucho más, sacamos el límite ahora, ¿no? Pasando el x, que es vale 1. Entonces sería 1 sobre 1 más 1. Entonces va a ser 1 entre 2. Va a decir 1 medio. Un siguiente ejercicio tenemos acá, ¿ya? Parecido. Tenemos el límite de raíz de x menos la raíz de x más 4. Si se pasó la tendencia igual me va a dar aquí infinito menos infinito. ¿Qué hacemos? Dice la técnica, como un denominador o factorizar. Factorizar dentro de las raíces significa que debemos de multiplicar por su conjugada. Si aquí es negativo, su conjugada sería positivo. Para que no cambie, se divide sobre el mismo valor, ¿no? De tal manera de que lo que aquí estamos formando entre este término y este otro término es una diferencia de cuadrados, ¿no? Va a decir, raíz de x al cuadrado, ¿sí? Fíjense esto, es negativo, viene de acá. Este término igual, ¿no? Raíz de x más 4 por raíz de x más 4 me va a dar todo eso al cuadrado. De tal manera de que puedo simplificar las raíces. Y me va a resultar simplemente x menos 4, que está acá. Dividido entre esto que no se toca para nada, ¿no? Raíz de x más la raíz de x más 4. Haciendo operaciones tendríamos, fíjense, estos x se eliminan. Me quedaría menos 4 sobre todo este denominador, que sería raíz de x más 4. Como no se puede simplificar más, finalmente repasamos la tendencia del infinito, ya como la última parte. Entonces va a ser, el límite de menos 4 es menos 4. De esta parte sería infinito simplemente, ¿no? La sumatoria de esto. Infinito más infinito. 4 entre infinito es 0, ¿no? Va a decir que me va a dar un número positivo, porque el 0 no tiene signo, ¿no? Siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos un poco visto este tipo de indeterminaciones. La siguiente clase estaríamos un poco viendo la parte de los límites trigonométricos, ¿sí?